Señor les bendiga, hermanos. Qué bueno es alabarle al Señor, ¿verdad? Así, hermanos, damos gracias a Dios porque nos permite tener en este lugar, ¿verdad? Estar alabando su nombre. Amén. Queremos en esta noche, hermanos, darle la bienvenida, dice aquí, a la hermana de nuestra hermana Abigail y que nos acompaña con su hija y con su esposo. ¿Pueden levantar la mano? Por allá están, bienvenidos. Esta es su casa, ¿verdad? Así, hermanos, le doy gracias a Dios por este privilegio y le voy a pedir a que me acompañen a leer su palabra en el libro de Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 20. Cuando lo tenga me puede decir un fuerte amén. Amén. Vamos a leer la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y su Santo Espíritu, y dice: ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y el Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero. Porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. El 22 dice: pero les aconteció lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Que el Señor les bendiga, hermanos. Pueden tomar sus asientos. En esta noche, hermanos, vamos a hablar acerca de un tema complicado y quizás unos versículos muy tristes los que hemos leído, ¿verdad? Un poco duros, no sé cómo usted los puede percibir. El tema de esta noche es en riesgo. Puede preguntarle a su vecino: ¿estás en riesgo? ¿Está en riesgo? ¿Qué le contesta al vecino? Puede ser, tal vez o no. ¿Qué es estar en riesgo, hermanos? Fíjense que buscaba diversas definiciones y me llamó una en específico la atención, y que dice que es la probabilidad de que se produzca un evento o un desastre. Ahora bien, ¿por qué le puso ese tema, hermana? Esta noche, hermanos, podemos hablar o vamos a hablar del riesgo que tiene un cristiano de alejarse de Dios. De riesgo que tenemos, ¿verdad? Me voy a incluir ahí, que tenemos de alejarnos, porque todos, hermanos, podemos estar en riesgo, ¿verdad? Podemos estar en riesgo y podemos quizás volver atrás. Hermanos, yo me ponía a pensar de aquellos cristianos que vuelven al mundo. ¿No se ha puesto usted a pensar por qué esos cristianos vuelven al mundo? Cristianos entre comillas, ¿verdad? ¿Por qué volverán al mundo? Si usted mira allá, ¿verdad? Al pasado, aquellos que allá fueron llamados, ya mayores quizás, o en su juventud, quizás pueden ver sufrimiento, quizás pueden ver algo malo, algo que no nos llama la atención, ¿cierto? Entonces, ¿por qué toman esos cristianos la decisión de volver atrás? O porque muchas veces nosotros queremos volver atrás, ¿verdad? Entonces vamos a hablar, y fíjense que en el texto que hemos leído, en el versículo 20, en la última parte dice: enredándose otra vez en ellas, son vencidos. Son vencidos. Es mentira, hermanos, el decir que si usted se aleja de Dios o yo me alejo de Dios, vamos a vivir una vida en santidad. Si usted ha pensado: no, si yo me aparto de Dios me va a ir mejor. Es mentira. Nos estamos engañando solitos, ¿verdad? Porque o quizás usted planea, o alguien, ¿verdad?, que usted conoce puede haber planeado el vivir una vida íntegra.
Una vida en santidad, una vida íntegra, una vida que no tiene problemas, una vida apartada del pecado. No podemos hacer esto sin Dios. Entonces, hermanos, no tenemos la fuerza espiritual para vencer esto. Porque sin duda, sin Dios estamos más débiles. Somos débiles, hermanos. ¿Verdad? Y la carne pues se doblega. Entonces, yo me ponía a pensar en Sansón. Dice que tenía la fuerza, ¿verdad? ¿Y quién lo doblegó? La Dalila, vea. No me lo quieren decir, pero puede ser, pero en parte fue por su descuido. Y ustedes conocen esa historia. Pero hermanos, ¿cuál será nuestra Dalila? No precisamente una mujer, ¿verdad? Un hombre, no. ¿Cuál será aquello que quizás nos está alejando de Dios? Amén. Porque muchas veces leemos esas historias rápido o en escuela bíblica incluso, ¿verdad? Las contamos y la vemos así, como dicen, ¿verdad? Un solo pasón. Pero no. Ciertamente, Sansón tuvo esa debilidad. Pero como somos fáciles para juzgar, ¿verdad? ¿Cuál será la de nosotros? Entonces, hermanos, el volver atrás es la peor decisión que podemos tomar. ¿Estamos de acuerdo en eso? Si usted ha pensado en volver atrás, en dejar la iglesia y en específico en dejar a Dios, es la peor decisión que podemos tomar. Entonces, muchas veces, hermana, pero yo ¿cómo voy a hacer eso? Pero muchas veces, hermanos, y lo digo primero por mí, hermanos, nuestros actos, quizás nosotros no lo decimos con nuestra boca, pero nuestros actos sí lo están diciendo. Entonces, yo pensaba en qué podemos estar perdiendo o en qué podemos estar alejados de Dios. Y traía que muchas veces, hermanos, pedimos, o más bien estamos perdiendo el interés en Dios, el interés en sus cosas, esa pasión. ¿Se recuerda cuando usted aceptó a Cristo? Mire, hermanos, le voy a confesar. Yo no sé si después lo voy a tener que volver a recibir. Pero yo me recuerdo, antes nos congregamos a otra iglesia cuando estaba mi mamá acá. Y pues el Señor nos trajo. Pero en ese dime que si nos pasábamos, no nos pasábamos, eso es algo complicado. Y fíjense que yo decía, yo no había aceptado, quizás tenía unos 12 años. Entonces, hermanos, yo decía, ay no, nos habían invitado a una vigilia en ese entonces, en la otra iglesia. Y yo decía, ay no, ahora va a ir mi abuela. Mi abuela, para todos conocen, ella es nuestra matriarca, ¿verdad? Y fíjense que decía, mi abuela me va a decir que acepte a Jesús. Y a mí me da pena pasar al frente, porque ya lo había hecho cuando venimos a un culto acá. Y yo decía, ay no, pero yo cómo lo voy a aceptar si a mí me da pena. Porque eso es lo que más uno joven, hermano, es lo que más piensa. Me van a ver los hermanos, no sé ni qué voy a decir. Y por eso es importante muchas veces que pues nos guíen, ¿verdad? Entonces, fíjense que al final sí lo acepté. Y gloria a Dios por eso, hermano, porque ha sido la mejor decisión que he podido tomar. Y fíjense que Dios es tan propicio que tuve un encuentro muy especial esa noche. ¿Y por qué le digo esto? Porque recuerde cuando usted aceptó a Cristo, ¿por qué lo hizo? Si lo obligaron, hermano, esta noche podemos, ¿verdad?, orar nuevamente por usted. Pero ¿qué sintió? ¿Qué empezó a cambiar en su vida? A muchos, otros me van a decir, hermana, yo nací en el Evangelio, pero necesitamos tener un encuentro especial con Dios. Amén. Entonces, ¿por qué estamos perdiendo esa pasión, ese interés por las cosas de Dios? El decir, miren, muchas veces hasta uno comete ese error, ¿verdad? Es decir, no, es que ya no es como antes. ¿Verdad? Muchas veces cometemos esos errores, hermanos. El decir, ya no es como antes, ya los cultos ya no son como antes. Ya a la hora ya queremos salir, ¿verdad? Y Dios nos ayude, hermanos, porque todos estamos en una lucha. Pero cada vez tratamos de estar más distante de la iglesia, de los ministerios, del servicio hacia Dios, ¿verdad? Entonces, hermanos, tratamos de desconectarnos. Ya no queremos, como les decía, servir. Y nos alejamos. Y un claro ejemplo, hermanos,
le voy a preguntar, ¿qué hace usted cuando tiene hambre? ¿Qué hace cuando tiene hambre? Puede preguntarle a su vecino, ¿qué hace cuando tiene hambre? Miren, las mamás son expertas en eso. Cuando ya tiene hambre van calculando la hora, ¿verdad? Miren, mi mamá era tan especial en eso que mi mamá a las 6 de la noche nosotros ya teníamos que estar cenados. Y si hacía medio vientecito ya teníamos que estar hasta con el suéter. Pero ¿qué hace cuando tiene hambre? Ir a cocinar. Si no le queda el tiempo y tiene las posibilidades, ir a buscar qué comer, ¿verdad? Entonces, hermanos, ¿tenemos hambre de Cristo? ¿Tenemos hambre de Cristo? ¿Y por qué no le estamos buscando como se debe? Hermanos, cuando nosotros tenemos hambre, o los niños, los bebés, miren, cuando algo estoy aprendiendo por ahí, cuando los bebés lloran, o son porque están sucios, porque están incómodos, o porque tienen hambre, ¿verdad? Pero muchas veces, hermanos, tenemos hambre, pero nos gusta aguantar hambre, ¿verdad? Hambre espiritual, hermanos. Entonces buscamos qué comer. Muchas veces también descuidamos nuestro tiempo con Dios. En el Salmos, si quiere acompañarme, Salmo 63:1 dice, Dios mío, eres tú. De madrugada te buscaré, mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela en tierra seca y áridas donde no hay aguas. Hermanos, ¿no siente que al leer estos versículos, con qué necesidad dice el salmista? Hermanos, y usted y yo, cuando tenemos sed, ¿qué hacemos? ¿Buscamos a Dios cuando tenemos o solo cuando estamos en esa necesidad? Nosotros necesitamos, dice, mi carne te anhela. Entonces, hermanos, descuidamos nuestra relación con Dios. Descuidamos quizás el leer la Biblia, y si la leemos muchas veces solo para el examen, ¿verdad? Si es que los hacemos, porque muchas veces ni eso queremos hacer. Entonces, miren, no es para vanagloria y Dios sabe cuál fue mi propósito de año. Ya anteriormente habían estado anunciando que iban a hacer los exámenes. Y mi propósito de año fue no dejar de hacer un examen. Claro, hay cosas que pues se nos salen de control, ¿verdad? Pero, gracias a Dios, hermano. Y puedo decir que los he hecho. Y también, hermanos, necesitamos ser un poquito obedientes, ¿verdad? Es para beneficio suyo y para beneficio mío. Entonces no es porque, los hermanos piensan que no tenemos nada que hacer, no. Sino necesitamos leer más de la palabra de Dios. Necesitamos orar más, hermanos. Antes cuánto oraba y ahora cuánto oramos. Si ha aumentado eso, pues gloria a Dios. Pero si ha disminuido. Mira, hermanos, si uno cuando se reúne con un amigo, ni le alcanza el café, que no tan, ¿verdad? Y sea refil, peor. Porque queremos estar ahí. Pero usted y yo, ¿cómo sentimos nuestro tiempo con Dios? En Mateo 26:41 dice, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Hermanos, necesitamos poner esta carne, ¿verdad? Doblegarla. Amén. Porque miren, como buenos seres humanos, para todo tenemos excusas. Si usted llega tarde, mire, yo cuando vengo tarde, es que la mototaxi no pasó, decía yo. Es que hay cualquier cosa, inventamos. Cuando iba al colegio decía yo, no, ni me van a dejar entrar. Y tenía que ir a hablar con el director para que me dejaran entrar. Y vivía cerca, hermano, no vivía lejos. Entonces, decimos que no tenemos tiempo, hermano. Una de nuestras excusas claves es el decir que no tenemos tiempo. Cuando en verdad tenemos tiempo para todo, menos para las cosas de Dios. Y muchas veces, hermanos, no nos gusta y quizás, miren, yo les decía a las hermanas ahora en la mañana, muchas veces quizás no queremos decir estas cosas, pero es necesaria, hermano,
Dios nos está hablando. Y no porque precisamente estamos aquí. En los cultos, en las reflexiones anteriores, en las prédicas anteriores, Dios nos está hablando, nos está advirtiendo porque hay un riesgo que usted y yo perdamos nuestra alma. Porque como dice nuestro pastor, ¿verdad? Esta lucha se termina o hasta que usted se muera o hasta que Cristo venga. Entonces nada está ya definido, ¿verdad? Entonces tenemos tiempo, hermano, para todo, menos para las cosas de Dios. Cuando nos alejamos de Dios, también, hermanos, cometemos el que podemos estarnos juntando con personas que no nos convienen. Si usted se aleja de Dios o yo me alejo de Dios, nos va gustando más aquellito, ¿verdad? Nos va gustando que me voy con mis amigos, con mis compañeros de trabajo, con la vecina, no sé. Pero muchas veces, hermanos, y en Juan, acompáñenme, hermano, quiero que leamos este versículo en el libro de Primera de Juan, capítulo 2, versículo 15. Dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. ¿Ama este mundo o las cosas de este mundo? Tenemos que revisarnos, hermano. ¿Por qué? Porque entonces Dios ya no tiene como ese lugar, ¿verdad? Seguro en nuestros corazones. Como cristianos, hermanos, aquellos que están alejados de Dios empiezan a amar más las cosas. Y un claro ejemplo de esto es lo material. A veces queremos más, tenemos un poquito, el Señor nos ha bendecido, pero queremos más. Y muchas veces es complicado, ¿verdad? Porque, hermana, podemos decir, hermana, pero si yo no trabajo, no como. Hermanos, son excusas. Si el Señor lo va a bendecir en el horario para que usted se venga en el culto. Amén. Entonces, hermanos, yo felicito, créanme que a veces el cansancio es grande, pero felicito, a mí me gusta ver cuando los hermanos o las hermanas vienen de su trabajo, porque se están esforzando, hermano. Pero entonces, hermanos, hay gente que ama más lo material, pero hay gente que más ama que los deportes, un ejemplo. Miren, cuando veo noticias me llama mucho la atención que hay gente que pelea por un deporte. Cualquier deporte, hermanos, no uno en específico, cualquier deporte. Lloran, gritan, si es que solo le falta arrancarse el pelo para que sea, ¿verdad? Pero es tanto su pasión, tanto su interés, hermanos, si no hasta matan, pues, por un equipo que quizás le va. Y hermanos, muchas veces, eso puede ser en los deportes, pero ¿y qué tal nos va con el entretenimiento? Ahí entra la tele, la música que puede escuchar, o las alabanzas, voy a decir, vea. A veces, hermanos, sabemos más cómo va una serie, por ser benigna, ¿verdad? Sabemos más cómo va una serie que la Biblia. Me gusta mucho una alabanza que dice que sabe más, bueno, ahí fue específica, ¿verdad? Y dijo que sabe más de novela que de la palabra de Dios. Hermanos, si en la Biblia están las mejores historias que Dios nos puede contar. Y de paso aprendemos, ¿verdad? Y de paso Dios nos va amoldando. Entonces, hermanos, necesitamos más leer la palabra de Dios. Amén. También, hermanos, cuando nos alejamos de Dios, empezamos a ceder al pecado. Lo que antes nos parecía pecado, o lo que antes Dios pues ha definido, ¿verdad? En nosotros que es pecado, ya no nos vemos como pecado. Y empezamos a decir, no, si la hermana lo hace, si la hermana se lo pone, si la hermana aquí, yo también puedo. ¿Acaso la hermana nos va a salvar? ¿O el hermano? Hermanos, no nos fijemos, tratemos de no hacer eso, sino de buscar y de ver el blanco perfecto que es Cristo. Amén. Porque solo en Él, hermanos, cualquiera nos puede fallar, pero solo Dios va a estar ahí, ¿verdad?
como perfecto, ¿verdad? Entonces, dejamos de llamar y empezamos a ver las cosas como otro pecado. Y, por ejemplo, puse por acá la música, lo que vemos, lo que decimos, las mentiras las empezamos a ver tan normales. Hermanos, puede ser, ¿verdad? Que esta sea su lucha. Y si es su lucha, dele para adelante. Pero si usted está retrocediendo, si hoy no decía una mentira y ya mañana sí la dijo, está retrocediendo. Si quizás hoy, ¿verdad? Y creo que ahora somos asediados, hermanos, en todos los aspectos. Yo hablaba con los jóvenes del proyecto, yo les decía, ¿qué música escuchan? Y mire, tienen la confianza, ¿verdad? Y me empezaron a contar. Gracias a Dios tengo unos algo alentaditos ahí que algo bueno escuchan. Pero hay otros, hermanos, que yo me pongo y digo, Señor, que están escuchando estos hipotes. Hermanos, si usted pone atención, no la estoy mandando o no lo estoy mandando a escucharlas, ¿verdad? Pero solo hablan cosas terribles y sucias y que a la mente no producen nada. Entonces, hermanos, si usted está, ¿verdad?, por ahí retrocediendo, necesitamos poner ese letrerito de riesgo. Miren, cuando usted pone un mapa ahí en el teléfono y todavía el mapa le dice, peligro, aquí hay un bache, por ejemplo. Peligro, aquí están cortando, no sé. Hermanos, entonces en esta noche Dios nos quiere decir, peligro, puedes estar fallando en esto. Y si no está fallando, gloria a Dios. Pero, hermanos, necesitamos poner esa alerta en nuestras vidas. Entonces, hermanos, otro riesgo, y este es un poquito complicado, fíjense, es el fingir ser cristianos. Y mire, yo me ponía a pensar, el fingir ser cristiano. Si ya el ser verdadero cristiano, ¿cómo cuesta? Y el fingir, yo me imagino que cuesta el doble, ¿verdad? Hermanos, en Mateo 15:8 dice, yo lo leo para ustedes y dice, este pueblo con sus labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Y mire, cuando yo lo leí, dije, ay, porque hermanos, muchas veces así estamos. Puede venir usted a la iglesia y está bien, no deje de venir a la iglesia, congréguese más y yo lo felicito porque está en un martes. ¿Sabe que usted le pregunta a muchos hermanos que no vienen este día? Ay, no, es que es martes. No, es lo mismo. Y vamos para atrás. Ponemos cualquier excusa. Entonces, si este pueblo dice, con sus labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Como cuando usted se interesa por alguien, por tener una amistad, por un trabajo, fíjense que mi hermano nos estaba contando por ahí, él trabaja, ¿verdad? Entonces, y nos estaba contando por ahí, hoy me presenté a una nueva entrevista de trabajo, obviamente, ¿verdad? Y me dice, y fíjate que yo creo que le caí bien al Señor, solo me falta hablar con el propio jefe. Y yo le dije, gloria a Dios, porque es un mejor trabajo, hermanos, el que él está aspirando. Pero, ¿cómo estamos cuando queremos conocer a alguien, cuando le queremos caer bien a alguien? Miren, si el muchacho cuando quiere conquistar a la muchacha, no crea que le pregunta hoy qué color le gusta y a los 15 días le está respondiendo. No, si es posible en el mismo minuto, ¿verdad? O cuando usted está haciendo un negocio. Si miren, cuando venden algo, es muy famoso vender, los hermanos, pero tengan cuidado. Que venden las cosas por internet y por las redes sociales, ¿verdad? Tengan mucho cuidado. Pero si mire el vendedor, aquel que le interesa vender, rapidito contesta. Entonces, hermanos, ¿cómo estamos si queremos conocer a Dios? ¿Por qué fingen? ¿Por qué fingimos, verdad? Muchas veces. ¿Cómo es un cristiano que finge? Es que asiste a la iglesia. ¿Puede asistir ahí a la iglesia? Claro que sí.
Muchas veces solo los domingos, pero viene y algo es algo. Pero, ¿puede cantar? Claro que sí. Y mire, yo me recuerdo lo que dijo nuestra hermana Cecibel, oran, pero en público, porque en secreto no lo hacen. En secreto, allá en su intimidad, en su hogar, ¿verdad? Y mire, hermanos, si hasta para eso ponemos excusa. Estoy cansado. Y muchas veces, y yo ya lo he hecho, hermano, ya le pedí perdón al Señor, no se preocupe. Señor, gracias, amén, ¿verdad? Mire, yo me ponía a pensar, en escuela bíblica yo atiendo a los niños de 5 a 6 años. Y le dije a una de las niñas que me ayudara a orar. Y mire, si nunca terminaba. Oro por sus papás, por sus hermanos, por los abuelitos, por todo el mundo, por aquellos niños que no comían, por los que sí comían, por todo. Y miren qué bonito. Y usted y yo no hayamos que decirle al Señor muchas veces. Pero miren, yo creo que la voy a poner aquí, que no te clase. ¿Qué le podemos pedir al Señor? Hermanos, necesitamos estar más cerca de Dios, no alejarnos. Entonces, necesitamos no fingir, sino ser sinceros, ¿verdad? Con Dios. Y mire, esto me recuerda mucho. Estaba un día ya íbamos saliendo del ayuno, y me causa gracia. Yo le decía a uno de los niños que vienen al ayuno, y trato de decirle, hola, ¿cómo estás? Y ese día yo le dije, hola, amigo, le dije yo. Mira, hermano, iba caminando junto a la abuela y se regresó, se detuvo y se regresó. Y me dijo, yo no me llamo amigo, me dijo, yo soy hermano, me dijo. Cosa seria, dije yo, vaya, hoy ya no le digo amigo, hoy le digo hermano. Pero muchas veces eso es risible, ¿verdad? A veces me dice, y ya me dice cómo le diga, vea, con su nombre. Pero él sabe, él ya le van creando en su ser, en su mente, que asiste a una iglesia, que es hermano, que tiene que comportarse como tal, ¿verdad? Muchas veces. Y es un niño, hermanos. Pero y usted y yo, si muchas veces ni hermanos, ¿verdad? No da pena decirnos. Pero Dios nos ayude. Dios está, hermanos, ¿por qué les digo? Yo quizás pueda sentir duro, porque créanme que yo así lo sentí cuando lo estaba leyendo nuevamente. Pero yo decía, una alerta que el Señor nos está dando. No está siendo fácil, hermanos. Si usted mira a su alrededor, cuánta gente se está perdiendo. Cuánta gente está, él diciendo, hasta aquí, regresando. Mucho, si usted habla con una persona y dice, no, yo ya no tengo perdón de Dios. Pero sabe que quizás muchas veces no se van a detener a escucharnos, a quizás recibirnos un tratado. Pero con su vida, el reflejo de su vida, su testimonio, podemos ganar almas para Dios. Recuerde, hermanos, que detrás de usted vienen otros y delante de usted también van otros. Tratemos de ser lo mejor, ¿verdad? Para que podamos ganar eso. Dios, hermanos, conoce nuestra realidad. Dios sabe con qué esfuerzo, ¿verdad? Y ya para ir finalizando, ¿se recuerdan en Apocalipsis, en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 2, por aquí lo tengo anotado, no sé si me ayudan por ahí, capítulo 2, versículo 4, Dios le dice a la iglesia en Éfeso, si no me mal recuerdo, y le dice, pero tengo algo contra ti, dice, que has dejado tu primer amor. Hermanos, ¿será que estamos en ese primer amor? ¿O se nos está olvidando? Porque muchas veces actuamos así. Actuamos como que ya soy salvo y ya, ¿verdad? Mire, hoy ha sido todo el de estar hablando acerca, no de estos temas, sino todo venía a concordar. Yo estaba platicando con una joven en un día, una joven y un joven, y ella dijo, y me llamó mucho la atención, ay no, yo quisiera que el Señor viniera ya o morirme ya. Mira, a mí me llamó la alerta, no porque yo pensara algo mal, sino que así como está la sociedad, hermanos, uno no sabe, si estaba en depresión, uno no sé. Y yo le dije, ¿por qué te quieres morir ya?
Pero yo seria, hermano, porque sinceramente me afligió. Y le digo yo, no, es que ahorita estoy bien con el Señor. Vaya, gloria a Dios, dije yo. Ah, pues sí. Pero hermano, si todos quisiéramos que el Señor viniera ya o nos llevara ya a su presencia, cuando estemos bien. Pero de eso se trata la vida cristiana, de seguir luchando, porque al final vamos a tener una recompensa. Y no es una recompensa chiquita, hermano. Yo en son de broma le digo a uno de los jóvenes, ahí te voy a invitar a mi mansión. Si ni te van a dar, me dicen, pero con que me salve suficiente, hermano. En una chocita me puede tener el Señor, pero con salvarme es suficiente. Amén. Entonces, hermanos, el propósito de esta reflexión no es que usted se sienta juzgado, ¿verdad? No es que usted sienta, no, este hermano solo a tirar pedradas, va, no. Sino es el que reflexionemos, hermano, que necesitamos poner de nuestra parte, el que reconozcamos que estamos en peligro, el que reconozcamos que quizás necesitamos mejorar algo. Quizás yo pude mencionar unos puntos, pero pueden haber otros. Entonces necesitamos hacer algo, hermanos. Necesitamos que usted y yo actuemos. Cuánto Dios nos ha venido hablando de la familia, de una cosa, de otra, hermanos. Pero ¿y estamos viviendo igual? Porque si estamos viviendo igual, hermanos, necesitamos hacer algo en esta noche. Necesitamos, en los versículos más adelante de Apocalipsis, en el 5, si no mal recuerdo, dice, recuerda por tanto de donde has caído. ¿Y qué dice? Y arrepiéntete. Y haz las primeras obras, pues si no vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieras arrepentido. Hermanos, en los versículos que leímos al principio dice que si el perro vuelve a su vómito, mire, si uno de pensarlo, no le da algo bonito, ¿verdad? Una imagen bonita. O dice en otra versión dice, si el cerdo ya bañado se vuelve y va al lodo. Imagínense usted que es el granjero, le ha costado bañar, porque para empezar, hermano, yo creo que los cerdos no son fáciles de agarrar, ¿verdad? Creo yo, no sé, alguien me corrige. Se ha esforzado, lo bañó, lo perfumó si quiere, y solo lo suelta y se va para el lodo, para la suciedad. Hermano, no es el mejor ejemplo, pero eso es lo que Cristo ha hecho con nosotros. Nos ha limpiado. Y no crea que con lejía, ¿verdad? Sino que con su sangre preciosa. Con su Hijo, dio a su Hijo para que usted y yo pudiéramos obtener la salvación. Y muchas veces estamos desperdiciando eso, hermano. Miren, yo me recuerdo, mi mamá me pegaba. No duro, vea, medio. Pero a ella no le gustaba que nosotros dejáramos comida, desperdiciar comida. Y trataba de ponernos lo justo, ¿verdad? Pero imagínense si la mamá que fue al mercado, digo la mamá porque es lo más pronto que tengo, ¿no? Fue al mercado, cocinó, lavó las verduras. Y son tan especiales, hermano, que le hace la comida que a usted le gusta. Y justo ese día lo invitan a comer a un restaurante, el que usted quiera, y usted no come. ¿Cómo se sentirá esa mamá? Muchas veces así está Dios, hermano. A veces se nos olvida que Dios siente y está preparando ese banquete. Y qué feo va a ser desperdiciarlo, hermano. Va a tener sus consecuencias. Entonces necesitamos prestar atención porque Dios nos está advirtiendo. ¿Amén? ¿Y qué pasa si hemos fallado? Si nuestro amor para con Dios ya no está al 100%, ¿qué podemos hacer? Clara es la palabra, hermanos. Arrepintámonos. Y eso de arrepentirse, hermanos, no solo es decir, sí, Señor, me arrepiento, ¿verdad? Sino que cambiemos. Tratemos de cambiar, hermanos. Porque necesitamos, ¿verdad? Entonces, esta lucha, hermanos, termina
Ya les dije, ¿verdad? Hasta que nos lleve el Señor o hasta que Cristo venga. Pero usted decide qué ganar. Si ganar o perder esta lucha. Pueden perder batallas o podemos perder batallas. Pero no perdamos toda esa guerra, ¿verdad? Hermanos, necesitamos, y ya, hoy sí termino. Necesitamos pensar que estamos en riesgo. Los jóvenes como jóvenes están en riesgo. Los adultos como adultos están en riesgo. Las mujeres por ser mujeres están en riesgo. Los hombres por ser hombres. Y así, los ancianos. No, si miren, uno a veces es malo, hermano. Dios nos perdone. No, si uno piensa que el ancianito se va a ir antes que uno. Hermanos, y ahora mueren más jóvenes que los ancianitos. ¿Cuántos jóvenes se está matando? Estaba escuchando una noticia, porque no la leí por completo, que se están quitando la vida y lo están viendo tan normal, hermanos, y eso no es normal. Si Dios nos ha dado la vida para que la valoremos, amén, pero también sepamos vivirla, hermanos. Y qué mejor que al lado de nuestro Señor Jesucristo. Así, hermanos, vamos a dejar hasta aquí esta reflexión. Que el Señor nos bendiga y nos siga ayudando, ¿verdad?, a estar más cerca de Él. Y yo quiero, hermanos, en esta noche, que hagamos una oración. Y quizás no muchas veces como la hermana en aquel tiempo, ¿verdad?, le daba pena pasar al frente. Pero que ahí donde usted esté sentado podamos ponernos a cuentas con Dios. Podamos decirle, Señor, quizás sí me estoy alejando de ti, muchas veces no me estoy dando cuenta. Pero podamos en serio arrepentirnos y volver a nuestro primer amor. Les voy a invitar a que podamos orar. Vamos a venir en palabras de oración. Buen Dios y Padre que estás en el cielo. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque tu amor y tu misericordia no nos dejan, Señor. Tú nos estás hablando, Señor. Tú, Señor, has puesto en cada una de nuestras vidas, Señor, esa sabiduría, ese entendimiento, Padre. Te pido en esta noche que seas tú bendiciendo a mis hermanos. Aquellos, Señor, que se encuentran alejados de ti en esta noche y se puedan poner y puedan, Señor, tal cual hijo pródigo, Señor, regresar a ti. Que ellos puedan, Señor, sentirse amados, Señor, nuevamente. Porque tú los esperas con unos brazos abiertos, Señor. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a arreglar lo que tengamos que arreglar, Señor. Aquellos, Señor, que quizás estamos haciendo mal y no hemos tenido, Señor, la convicción de cambiarlo. En esta noche te lo ponemos en tus manos, Señor. Te agradecemos porque tú, Señor, ciertamente nos adviertes, nos amas y nos tienes misericordia, Señor. Gracias, Padre. Amén y amén. Podemos darle la gloria a Dios, hermanos. Sin duda alguna Él se lo merece, ¿verdad?